televidentes, sean todos bienvenidos a Estilo Saludable. Yo soy Carla Blanco y como todos los miércoles estaré acompañándolos durante esta hora. Recuerden nuestras redes sociales, @Estilo Saludable Piso Canal y @Carlita Blanco, mi cuenta personal. Y desde la comodidad del Hotel Montaña Suite les presento el menú del día. En nuestra sección Entre Especialistas conversaremos con Juan Caripidis, él es ginecólogo. La doctora Edith Fernández, ella es pediatra. La doctora Claudia Petrucci, gastroenterólogo. Y la doctora Mariví Azuaje, médico estético. Y estén atentos a nuestra sección Pon a prueba tu conocimiento, porque el día de hoy tenemos una nueva trivia. Y ya nosotros estamos preparados para llevarles nuestra primera entrevista. Un tema bastante importante hoy en día, el VPH y la importancia de su vacuna. Para esto tendremos al doctor Juan Caripidis, quien es ginecólogo. Veamos. Amigos de Estilo Saludable, y en este momento ya me encuentro en compañía del doctor Juan Caripidis, quien es ginecólogo, y el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, el VPH. Doctor, muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un tema bastante importante y que muchas personas no conocen, el VPH. ¿Qué es el VPH? Bueno, el VPH es el virus de papiloma humano. Hoy en día se considera la enfermedad de transmisión sexual más frecuente. Se dice que más del 50% de las personas que tienen vida sexual activa en algún momento pueden estar expuestas a contagiarse por el virus de papiloma humano. Es un virus con una familia en la cual se han descrito varios subtipos. Y digamos, el problema principal que hay es que algunos de estos subtipos son capaces de, en presencia de otros cofactores, tener una incidencia de cáncer de cuello uterino. Hay una relación muy estrecha entre la aparición del cáncer de cuello uterino y algunos de los subtipos del virus de papiloma humano cuando se consiguen en un microambiente dentro de la vagina y del cuello uterino, y esos cofactores tienen que ver sobre todo con hábitos tabáquicos, inicio precoz de actividad sexual, múltiples parejas sexuales, enfermedades de transmisión sexual distintas al VPH, como pueden ser la sífilis, la gonorrea, y bueno, obviamente eso es un caldo de cultivo que en presencia de unas células y de la infección por el virus pueden a la larga desarrollar cáncer de cuello uterino. ¿Cuáles son los tipos de VPH que existen, doctor? Bueno, hay bastantes subtipos. Hay unos que se clasifican en alto riesgo y unos que se clasifican en bajo riesgo. Los que se clasifican en alto riesgo es porque tienen algo que se llama un potencial oncogénico de desarrollar el cáncer de cuello uterino, el 3, el 18, por ejemplo, ¿no? O sea que hay algunos que no necesariamente desarrollan el cáncer. Sí, pero que no excluye que puedan tener un riesgo más bajo, aunque se consideren de bajo riesgo. Aunque parezca un trabalengua, pues sí se han clasificado en esos dos subgrupos. Y bueno, muchas veces tampoco deja de tener importancia la infección por un virus de bajo riesgo, porque los virus de bajo riesgo son los que se han correlacionado con verrugas a nivel vaginal, con verrugas a nivel vulvar, y obviamente eso también es considerado parte del canal del parto, y muchas veces esa transmisión, aunque predominantemente el virus se transmite a través de la actividad sexual, una vez que el producto de la concepción, el bebé, pasa a través del canal del parto, él puede también contagiarse por estos virus, y es cuando comenzamos a ver entonces en hijos de madre que están infectados por virus de papiloma humano, pues contaminación a nivel de su boca, de la laringe, de la tráquea, y obviamente se convierte en un problema de salud pública, porque digamos que es una enfermedad que podría ser fácilmente prevenible con educación sexual. La labor de cada uno de nosotros, y creo que este programa o esta ventana nos permite hacer hincapié en que las chicas se iniciaran en la actividad sexual de una forma un poco más tardía, que no hubiera un intercambio de múltiples parejas sexuales, que en el caso de que iniciara su actividad sexual utilizara un método de barrera como es el preservativo, porque más allá de que va a prevenir un embarazo, lo que va a prevenir es una enfermedad de transmisión sexual. Muchas personas se cuidan es de eso, de un embarazo, y no saben lo delicado y lo peligroso que es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Cómo lo pueden manifestar las mujeres? Bueno, este virus tiene una particularidad que generalmente es asintomático.
Asintomático significa que no manifiesta ningún tipo de síntomas. Muchas veces es detectado en la consulta ginecológica de rutina por alguna alteración a nivel de las paredes de la vagina, por alguna alteración a nivel de las vulvas, por alguna alteración del cuello de la matriz. De hecho, está existiendo un cambio de paradigma en la evaluación ginecológica. Anteriormente se decía que la citología era suficiente para el descarte de las patologías cervicales. Hoy en día está comenzando a haber un cambio en esa atención y muchas veces uno no solo debe hacer la citología, sino debe hacer una prueba que se llama la tipificación para virus papiloma humano. ¿Qué significa la tipificación? Pues la tipificación son pruebas moleculares en las cuales uno trata de establecer si hay o no ADN del virus presente en el cuello de la matriz y si ese virus está presente, ver si ese virus está generando una lesión. Porque como decimos, muchas veces es asintomático y muchas veces pudiese existir el virus sin ningún tipo de lesión. ¿Cómo consiste este examen, doctor? Bueno, es básicamente también como el hisopado que se hace para la citología. Es una especie de hisopo que se coloca a través después de colocar a la señora en una posición ginecológica, de colocar un espéculo, de exponer su cuello a la matriz, pues se toma una muestra directamente de algo que se llama el exocervix y el endocervix y constatamos si hay presencia del ADN de los virus en esa zona. ¿Y en hombres, doctor, cómo puede ser esa manifestación o síntomas? No sé si... Bueno, muchas veces y paradójicamente como digamos el aparato sexual femenino, de alguna manera, aunque hay una parte externa que sería la vulva como tal, las márgenes del ano también pudiesen manifestar el virus de papiloma humano, el hombre al tener digamos el pene y el pene ser un órgano externo, pues allí la presencia de verrugas generalmente a nivel de un surco que se llama surco balanoprepucial. Es un surco que hay por detrás del glande, que es digamos la punta del pene, y generalmente son lesiones como las que uno puede a veces adquirir a lo largo de su vida, digamos en la axila, son lesiones verrugosas y bueno, obviamente el hombre es fácilmente detectable porque el órgano está afuera. Muchas veces lo que sucede con la mujer es que al tener su aparato genital interno, y en este caso el cuello uterino, que no es visible, uno pudiese tener algo que se llama un condiloma, que es una especie de verruga en la superficie del cuello y ni siquiera ser tactada, salvo que usted coloque un espéculo y la vea, pues puede pasar desapercibida. O sea que no produce ni picazón, ni ardor, ni nada de estos síntomas. Generalmente, como digo, tiende a ser asintomático en casi el 80% de los casos. Si hay algunos pacientes que, bueno, que está descrito que pudieran tener flujos con sangre, que pudieran tener lo que se llama el disconfort, sensaciones de ardor y eso, pero generalmente y el gran problema es que son asintomáticos. ¿En qué consiste el tratamiento, doctor? Bueno, generalmente cuando hablamos del virus de papiloma humano se habla de un concepto que es ver y tratar. En el caso de que haya una manifestación verrugosa, es decir, una lesión de la piel, ya sea en vagina o en vulva, lo que se considera es la exéresis o la resección de esa lesión. Cuando estamos hablando del cuello uterino, generalmente se pueden hacer procedimientos que son de radiocirugía, en el cual se puede, luego de una tinción que se hace del cuello de la matriz con ácido acético y con Lugol, determinar el área que está afecta por la infección por virus de papiloma humano y bueno, de alguna manera, digamos, resecarla por electrocirugía. Obviamente, dependiendo del resultado que dé este tipo de tratamiento, que es un tratamiento local, que es un tratamiento generalmente de consultorio, se hace lo que se llama el seguimiento. Si lamentablemente en la muestra que tomamos aparece obviamente un cáncer de cuello uterino, en ese caso habría que estadiar el cáncer de cuello uterino y los tratamientos, bueno, dependiendo del grado que pudiese en este caso tener el cáncer de cuello uterino, podría ser la paciente susceptible de un tratamiento quirúrgico o de un tratamiento tipo radioterapia. Pero sin ánimo muchas veces de ser repetitivo, porque lo dijimos en el bloque anterior, aquí lo importante es la prevención. Es decir, la labor de la medicina debe ser
más preventiva que curativa. Que creo, a mi manera humilde de ver las cosas, que uno debe hacer, bueno, fomentar lo que hablábamos, que son los programas de educación sexual, y fomentar que la señora o la mujer, digamos, en este país, solamente por ser mujer tiene dos riesgos o dos órganos que tienen un riesgo elevado de desarrollar cáncer y que forman parte de los primeros lugares de la muerte por cáncer en Venezuela, que son la mama y el cuello uterino. Y eso es una evaluación que pudiesen hacer, y que de hecho está establecida de una forma anual, en donde el médico debe observar la mama, debe palparla, debe buscar si hay o no ganglios, y así como hace eso con respecto a la mama, con respecto al cuello uterino, pues debe realizar su citología. La mayoría de las pacientes deberían ir a la tipificación por virus papiloma humano para ver si el ADN, y tratar en esas consultas eliminar los cofactores que nombramos anteriormente, que era el hábito tabáquico, que eran las múltiples parejas sexuales. Ahora bien, hay un tema que a veces también ha podido ser un poquito tabú, sin entrar en políticas sanitarias del país. Lo que sí se está establecido en la mayoría de los países es que las niñas entre los 9 y los 13 años de edad deben ser sometidas a vacunaciones. Estas vacunaciones generalmente tienen algunos de los serotipos de alto riesgo y de los serotipos de bajo riesgo para infecciones por virus de papiloma humano, y cuando uno somete a la vacunación a la población, lo que sí se ha visto es que hay una probabilidad de disminuir hasta en un 99% el chance de desarrollar un cáncer de cuello uterino. ¿Nada más en las niñas, doctor, o también es recomendable a los varones? Los programas de prevención empezaron siendo en niñas, obviamente al haber la dispersión, porque dijimos que ya más del 50% de las personas sexualmente activas tenemos riesgo de tener el virus de papiloma humano, se han ido introduciendo también a distintos grupos etarios. En un momento se dijo que entonces la mujer, independientemente de que haya o no iniciado actividad sexual, podía recibir la vacuna hasta los 45. Hoy en día se están incluyendo los varones también, pero también la pregunta es interesante, porque es importante resaltar que el virus de papiloma humano definitivamente tiene una asociación importante con el cáncer de cuello uterino, y el virus de papiloma humano tiene una asociación importante en que el transmisor es el hombre. Es decir, de alguna manera, y en estos tiempos de igualdad y todo, bueno, siempre se ha pensado que el hombre tiene la posibilidad de haber tenido inicio más precoz de actividad y múltiples parejas sexuales, y tratando de vacunar al hombre, pues trataríamos incluso de disminuir la capacidad de dispersión de los virus. ¿Cuántas dosis son las necesarias de esta vacuna, doctor? Generalmente, si es la de 9 serotipos, son 2 dosis. ¿Y hay otra vacuna? Sí, hay una vacuna que tiene menos serotipos y son hasta 3 dosis, pero ya la industria farmacéutica va nada más a la producción de los 9 serotipos. ¿El VPH se cura por completo o es un virus que se mantiene dormido una vez su tratamiento? Sí, es una pregunta interesante, porque una vez que uno adquiere el virus va a permanecer en el cuerpo de la persona, y dependiendo puede permanecer en una fase latente que nunca va a expresar síntomas, nunca va a haber lesiones, puede expresarse hasta en un 20% de los casos, sobre todo si hay enfermedades inmunológicas asociadas o inmunosupresión. Por ejemplo, es muy frecuente ver un paciente que tiene que ser sometido a terapias de inmunosupresión por alguna enfermedad, y entonces si está contagiado por el virus de papiloma humano, pues tiene una mayor predisposición a desarrollar las enfermedades. Pero el concepto que sí debemos erradicar es el concepto que a veces uno tiene en consulta, que le dice la señora: quíteme el útero, quíteme todo, porque así se me va a ir el VPH. No, el VPH tiene una posibilidad de permanecer en las mucosas de la vagina, en las mucosas de las márgenes del ano, en las cadenas ganglionares que hay
en la pelvis, ya sea masculina o femenina, es decir, no hay un mecanismo por el cual se pueda erradicar hasta este momento el virus como tal. Y una vez que el virus esté dormido o bajo tratamiento, ¿existe algún detonante que haga que se active? Bueno, lo que hablamos, cualquier enfermedad que comprometa el estado inmunológico. Exacto, pero el estrés o alguna comida influye. Las comidas generalmente no. El estrés, obviamente, si uno lo lee, bueno, el estrés hoy forma parte cotidiana de uno de los factores de riesgo para cualquier enfermedad, pues porque el ser humano como un todo tiene que tener un equilibrio que llaman biopsicosocial, y el estrés afecta ese equilibrio psicológico. Doctor, un tema bastante amplio, y usted el día de hoy nos dio las herramientas para conocer un poco más sobre él. Nos quedamos sin tiempo, así que por eso le pido sus redes sociales y puntos de contacto. Bueno, mi red social es un poquito complicada, es Dr. Juan Caripidis en Instagram, y los teléfonos de contacto son el 508-6522, 508-6524, pero más allá de eso, guarden el programa, replíquenlo donde haya juventud, y yo creo que esa es la principal labor que podemos hacer todos. Así es, muchísimas gracias, doctor, por recibirnos el día de hoy. Gracias. Amigos, nuestras redes sociales, @estilo saludable piso, canal I, y los invito a seguir en sintonía de nuestro programa. Sección Pon a prueba tu conocimiento. ¿De qué se ocupa la nefrología? Opción A es la forma científica de referirse a la psicología. Opción B, de las neuronas. Opción C, de los riñones. Y la respuesta más adelante. Estamos de vuelta con mucho más de Estilo Saludable, y les recuerdo nuestras redes sociales, @estilo saludable piso, canal I. La hipercalciuria es una enfermedad que puede afectar a los más pequeños de la casa. Es comúnmente conocida como la pérdida de calcio en la orina. El día de hoy en Estilo Saludable tendremos a la pediatra Edith Fernández para hablar sobre esta enfermedad. Disfruten de la siguiente entrevista. Amigos de Estilo Saludable, ya nosotros estamos listos para conversar con la doctora Edith Fernández, quien es pediatra. Doctora, bienvenida a las pantallas de Estilo Saludable. Bueno, buenos días a todos esos maravillosos televidentes, que te felicito, tu programa, no me lo pierdo. Gracias. Cada día somos más los televidentes que estamos viendo, y me encantan porque responden muchas preguntas de que tienen todas estas personas que te están siguiendo a través de nuestros canales. Doctora, muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar acerca de esas patologías en las cuales los niños dejan de comer. ¿Cuál es la más frecuente? La más frecuente que nosotros observamos es la hipercalciuria. Nos hemos dado cuenta, junto con las acidosis tubulares, que son niños que no quieren comer, que son inapetentes, que ni porque estén comiendo un rico pollo, pues los niños no tienen hambre. ¿Y en no qué tienen hambre? ¿En qué consiste esto? Bueno, observamos que los niños tienen una inmadurez renal, y que esta inmadurez en el riñón hace que los niños pierdan todo el calcio a través de la orina. Otras patologías, como la hiperproteinuria, también hace que los niños pierdan todas las proteínas a través de la orina. Entonces es la patología más frecuente que observamos en nuestra consulta, que hace que los niños sean inapetentes, y por consiguiente todas las mamis están súper preocupadas, porque si hay algo que le preocupa a la mamá es que el niño se acueste sin dormir. O sea, que no quieran desayunar, que no quieran almorzar, y más con esta tendencia a tener una vida saludable, una alimentación saludable, que las mamás se fajan a ver todos los programas de qué cocinar, cómo cocino, hacen Nikki, hacen de todo. Tú no tienes ni idea de todo lo que hacen las mamás. Además tú eres mami y tú sabes muy bien todo lo que una mamá se faja en una cocina para que el bebé de repente diga no quiero. ¿Cómo son los síntomas de esta enfermedad? Bueno, vamos a observar primero un bebé totalmente inapetente. Un bebé va a ser pequeño a nivel de la talla, y también va a ser bajo de peso. Entonces vamos a anotar eso en la consulta. ¿Cómo podemos curarla? Bueno, primero tenemos que detectarla. Uno primero piensa, ¿podrá ser eso? Porque pueden ser otras patologías. Puede ser una acidosis tubular, puede ser que sea un niño hipotiroideo que no quiera comer, ¿bien? Entonces le mandamos a hacer unos laboratorios. En este caso, pues debe ser la segunda orina en ayunas, donde vamos a pedir calcio, ácido úrico, creatina en orina, electrolitos, sodio, potasio. Pedimos unos gases venosos postprandiales para nosotros realmente saber si el niño tiene o no tiene la patología. De tenerla, entonces ya nosotros, de acuerdo a los laboratorios, le indicamos verlo con el nefrólogo, o si su pediatra lo sabe manejar, pues le indica citrato de potasio, y en algunos pacientes, si se observa que hay una acidosis, pues le vamos a mandar bicarbonato.
¿Es hereditaria o la pueden ir desarrollando a medida que van creciendo? Ambas cosas. Puede ser hereditaria porque muchas veces puede ser que la mamá, la hermana, la prima, algún familiar ha tenido esta patología en casa, o sea que por eso es importante el interrogatorio de saber qué patologías tenemos en nuestras familias, pero también puede desarrollarse porque a veces la mamá en estos niños que no comen, dicen, mira, vamos a hacerle una lechita, pero entonces en vez de ponerle 2 cucharadas, vamos a ponerle 10 porque como casi no come, yo le voy a poner más cantidad de leche para que ese vaso de leche le va a suplir todas las calorías que él necesita. No es así. O no, vamos a hacer una sopita de pollo, el niño pequeño debe comer de 20 a 30 gramos de proteína, entonces vienen y le licuan toda la pechuga, porque si se come 2 cucharadas de pechuga licuada, ¿no? ¿Qué le vas a producir? Daño renal. Y ese daño renal le tapan los túbulos renales porque las mamás tienen una ansiedad porque el bebé se coma absolutamente todo lo que y que dejen el plato limpio, que a veces le echan tanta proteína que daña el riñón. Otra causa son las infecciones recurrentes. Si tienen infecciones recurrentes, no solamente urinarias, sino cualquier otra infección no tratada, por ejemplo una amigdalitis, pues eso va produciendo daño a nivel del riñón y también puede llevar a que estos pacientes puedan tener estas patologías. Wow. Entonces son muchas causas, no es solamente es que él vino así desde que nació, no. También nosotros podemos de repente, sin saberlo, hacerle daño a nuestro riñón. Por supuesto. ¿Qué debe comer un niño que padece esta patología? Bueno, este niño debe tener su seguimiento con su nefrólogo pediatra y que debe realmente tener una dieta más los medicamentos. Entonces, ¿cuáles serían esa dieta? Estos niños no pueden comer alimentos procesados. Bien. ¿Qué quiere decir esto? El niño debe comer todo natural. No puede comer nada con colorantes número 5, no puede comer comidas de franquicia porque eso tiene muchos preservantes y ayudan a dañar más nuestro riñón. No puede estar tomando refrescos, no puede estar tomando ningún tipo de bebidas oscuras que también lesionan a nuestro riñón. Bien. Entonces, nada de charcutería pueden comer, no pueden comer chucherías saladas, a aquellos papás que les encanta, que por qué, pero que malo, y perdón por la marca comercial, pero no pueden comer eso, esa comida chatarra que le ofrecemos a los niños es mala. Démosle una alimentación más balanceada y tratar de no dañar a nuestros niños. Bien, ¿cómo podemos buscar aquellas alternativas en cuanto a la alimentación de nuestros hijos? La alimentación alternativa es que la alimentación debe comer siempre su niño su carbohidrato, supongamos en el desayuno, nosotros somos venezolanos, bueno, nuestra arepa, nuestro bollito, nuestra empanada, bien sea con nuestro queso blanco o carne molida o con pollo, o de repente, ¿por qué no? Un plátano sancochado con un quesito o una batata sancochada, no necesariamente tiene que ser esto, puede ser un pan, una panqueca. Bien. De avenita. El queso, si no hay restricción, si son blancos, que sean salados, que sean, no importa, okay, pero pueden ser blancos. Okay. Lo que no se acepta es que sean amarillos. Perfecto. Su almuerzo, su proteína, carne, pollo, pescado, bien sea con arroz o con papa o con yuca o con batata o con plátano, que podamos comer, y nuestros vegetales para enseñarlos a ellos a comer vegetales, zanahorias, todas esas legumbres y hortalizas las podemos comer sin ningún tipo de problema. Tomar agua y comer, realmente lo que se estila hoy en día es comer la fruta natural más que licuada, ¿no? Porque ya todos sabemos que al licuarla pues van a perder todas sus propiedades y beneficios de las frutas. A nivel farmacológico, ¿cómo es el tratamiento, doctora? Sería darle citrato de potasio, que uno lo calcularía de acuerdo al peso que tiene el paciente, y si tiene la acidosis asociada o no, pues le daríamos bicarbonato. ¿Es algo que podríamos prevenir? Es algo que si nosotros orientamos a la mamá cómo es el inicio de la lactación, si estamos pendientes de que los niños, las infecciones pueden hacerle daño a nuestro riñón y podemos proteger a todos nuestros órganos, pues podemos prevenirla. ¿A partir de qué edad puede ser más frecuente esta enfermedad? Ya nosotros empezamos a ver en algunos niños a partir de los 6, 8 meses, 1 año, 2 años, estos niños inapetentes que no quieren comer. Si llegan a una edad un poco más adulta, ¿pueden desarrollar otro tipo de enfermedades? Claro, pueden desarrollar, pero normalmente, como yo siempre le digo a mis pacientes, si el niño tiene una hipercalciuria, no es que el niño va a perder el riñón, porque después cuando se enteran que esta enfermedad es una patología renal, la gente piensa, yo no quiero que termine una máquina de hemodiálisis. Nadie va a terminar una máquina de hemodiálisis, pero su hijo no va a crecer.
y va a ser pequeño y bajito y no va a estar bien alimentado, entonces probablemente anémico y un niño más propenso a infectarse, porque si tú no te alimentas bien y no comes, pues entonces tu sistema inmunológico tampoco es el Por mejor. supuesto, y ante toda la duda, pues acudir con un especialista, doctora. Así es. Ya llegamos al final, sus redes sociales y puntos de contacto. Bueno, mi nombre es Edith Fernández, estamos ubicados en la Policlínica La Arboleda, @Dr. Edith Fernández, estamos para servirles. Muchísimas gracias, doctora, por aclararnos todo esto el día de hoy. Amigos, las redes sociales de este espacio, @Estilo Saludable Piso, canal I, sigan en sintonía de nuestro programa. Sección Pon a prueba tu conocimiento. Llegó el momento de conocer la respuesta correcta y es la opción C. Así es, la nefrología es la especialidad médica que estudia la anatomía de los riñones y sus funciones. Tiene como objetivo la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades del riñón y sus consecuencias. Seguimos con mucho más de Estilo Saludable y ha llegado el momento de conocer sobre las complicaciones de tener el hígado graso y cómo podemos prevenir esta enfermedad. Para ello conversamos con la gastroenteróloga Claudia Petrucci. Disfruten del siguiente material. Doctora, muchísimas gracias por recibirnos al día de hoy. Gracias a ti por la invitación. Hablaremos sobre el hígado graso. ¿En qué consiste esta enfermedad? Fíjate, la enfermedad por hígado graso consiste básicamente en que hay un aumento de la cantidad a nivel de grasa a nivel del hígado. Existe un hígado graso simple, donde es una enfermedad que suele ser asintomática y que tiene pocas complicaciones. Es más frecuente en los pacientes que sufren de obesidad. Aproximadamente el 60% de los pacientes que tienen sobrepeso u obesidad pueden tener hígado graso. Existe una forma más severa que es la esteatohepatitis grasa, ¿ok? Y en este caso sí hay una inflamación del tejido del hígado por justamente esa infiltración grasa que presenta, y la respuesta a esa inflamación básicamente es fibrosis. Hay fibrosis del tejido y eso puede degenerar en una cirrosis hepática junto con las complicaciones que ella conlleva. Cuando habla de fibrosis, ¿se refiere a qué? Es como un tejido cicatrizal. El hígado trata de eliminar esa grasa y se produce unas cicatrices a ese nivel, que es un tejido fibroso diferente y que sustituye el tejido normal del hígado. Y pasa como en los pacientes que toman alcohol y que tienen cirrosis, puede generar en una cirrosis hepática este espectro de la enfermedad, que afortunadamente es mucho menos frecuente. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad, doctora? Fíjate, usualmente es asintomática, ¿ok? Y en los pacientes que tienen síntomas pueden sentir cierto grado de fatiga, un dolor leve a nivel de la base del lado derecho, pues del abdomen en la parte alta. Pero usualmente no tiene síntomas. Termina siendo un hallazgo, usualmente cuando eventualmente un paciente se va a hacer un ultrasonido por otras razones, un ultrasonido abdominal, y es capaz entonces de evidenciarse unos cambios a nivel de la imagen del eco que son sugestivos de que hay infiltración grasa del hígado, e incluso a veces puede haber un discreto aumento del tamaño del hígado. En el momento que no sienta entonces ningún síntoma, ¿cómo puede tener alguna complicación si avanza esta enfermedad? Como te decía, afortunadamente la forma simple es la más frecuente, y básicamente lo ideal es que el paciente tenga un peso saludable, que controle la ingesta de carbohidratos y grasas que tiene, ¿ok? Como te dije, los factores predisponentes los predisponentes son la obesidad y el sobrepeso en primer lugar, la resistencia a la insulina, ¿ok? La diabetes tipo 2, la dislipidemia, que básicamente es que tengas triglicéridos, colesterol, la fracción LDL del colesterol por encima de lo normal, que tengas un síndrome metabólico, ¿okay? Que tiene todos estos componentes de hiperinsulinismo, dislipidemia, obesidad, y además se le suma un aumento del perímetro abdominal, es decir, que predomine la barriga sobre el resto de la distribución de la grasa, y estos pacientes que tienen síndrome metabólico además tienen hipertensión arterial. ¿Existe alguna edad
que sea como la más común en cuanto a esta enfermedad? Es más frecuente en pacientes mayores, ¿ok? Pero no discrimina realmente edad cuando están estos factores pues, que predisponen al paciente pues, a sufrirlo. ¿Cómo es su protocolo para el tratamiento del hígado graso? Fíjate, no hay un tratamiento per se para el hígado graso, es decir, no hay un medicamento que te vaya a mejorar el hígado graso. El hígado graso mejora mejorando todas estas condiciones y cambiando tus hábitos y tu estilo de vida, ¿ok? Entonces, bueno, lo ideal es que si tú eres un paciente que tiene sobrepeso u obesidad, pues comas de manera saludable, que aumentes tú la cantidad de actividad física que tienes, que disminuyas el consumo de grasas, particularmente la de origen animal, que debes, como te dije, aumentes la cantidad de ejercicio que haces en el día. No consumas azúcares refinados, ¿ok? Los azúcares que en exceso y que además si tienes hiperinsulinismo no estás aprovechando de manera adecuada, tienden a acumularse en el hígado como ácidos grasos, ¿ok? Y eso justamente es lo que hace que incremente la cantidad de grasa en el hígado en esos pacientes. Entonces, bueno, como te digo, el tratamiento es básicamente mejorar todas esas condiciones. Si tienes un tratamiento médico, ¿verdad? Indicado para farmacológico, quiero decir, con tratamiento específico para tratar el hiperinsulinismo, la diabetes mellitus o la dislipidemia, pues evidentemente lo primero es mantener tus controles, cumplir el tratamiento a cabalidad, además de hacer esos cambios que te mencioné. ¿En cuánto tiempo se cura el hígado graso? Fíjate, en los pacientes que tienen obesidad, por ejemplo, cuando logran disminuir entre el 5 y el 10% de su peso corporal, ya tienen mejoría del hígado graso. Wow, es bastante. Sí. ¿Y en cuanto a niños puede afectar esta patología? Es mucho menos frecuente. Hay otro tipo de hígado graso que está relacionado con la ingesta de alcohol, ¿ok? Que es una esteatosis hepática alcohólica y bueno, son pacientes que como la esteatohepatitis no alcohólica tienen igualmente fibrosis a nivel del hígado y pueden degenerar en cirrosis, que es lo que termina pasando con los pacientes pues, que tienen una ingesta de alcohol crónica y alta, pues, ¿no? Por supuesto. Una persona que ya se ha recuperado del hígado graso y ya está libre de este problema, ¿puede reincidir o es también un poco más susceptible a esta enfermedad? Bueno, como te digo, si vuelves a recaer en tus viejos hábitos, aumentas nuevamente de peso o cambias nuevamente o deterioras tus hábitos alimenticios, siempre puede haber una nueva infiltración, puede reincidir o recidivar el hígado graso. ¿Okay? Aparte de ser por las ingestas o malos hábitos alimenticios, ¿puede ser genético? No hay evidencia de que sea hereditario. Para nada. Doctor, una recomendación a todas las personas que están en casa para que se cuiden y no llegar a esta patología. Bueno, tratar de comer de manera más saludable, aumentar el consumo de fibra, vegetales, frutas, disminuir el consumo de harinas refinadas y azúcar añadido, aumentar el ejercicio, la cantidad de ejercicio que hacen, por lo menos hacer media hora de ejercicio la mayor parte de la semana, entre 3 y 5 días a la semana. Asistir, por supuesto, a sus controles regulares con el médico internista, hacer controles de glicemia, de niveles de lípidos para saber si están dentro del rango y si eventualmente están fuera, pues, y se le indica tratamiento farmacológico, por supuesto, cumplir ese tratamiento farmacológico. Siempre es la prevención, aquí en Estilo Saludable, eso es lo que siempre procuro. Sí, la prevención es básica para evitar tener hígado graso y si ya tienes la patología, ya tienes el diagnóstico, pues cambiar tus hábitos es fundamental. Por supuesto. Doctora, sus redes sociales y puntos de contacto. @DRA Claudia Petrucci por Instagram, igualmente por Facebook. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Amigos, llegamos al final. Recuerden nuestras redes sociales @Estilo Saludable Piso, Canal y no se despeguen de nuestra pantalla. ¿Ustedes en casa en algún momento han sufrido de acné y no saben cómo eliminar estas cicatrices? Pues el día de hoy, acá en Estilo Saludable, tendremos a la doctora Maribí Azuaje. Ella es médico estético y nos conversó sobre los beneficios del láser CO2 para eliminar estas lesiones en la piel. Adelante.
Doctora, bienvenida a Estilo Saludable. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a hablar del láser CO2 para borrar las cicatrices, pero antes quisiera hablar propiamente de las cicatrices. Bueno, fíjate, las cicatrices se producen porque hay un exceso en el colágeno, bien sea, puede haber un exceso o un déficit de la producción de colágeno por una injuria, por un daño, ¿ok? En este caso, en el caso del acné, es por inflamación, que posteriormente a esta inflamación va a producir este tipo de lesión. Cuando hay un exceso de la formación del colágeno, hablamos de cicatrices hipertróficas o también de los queloides. Y cuando hay un defecto de la producción de colágeno, hablamos de las cicatrices atróficas. Estas cicatrices atróficas en el acné las podemos ver de diferentes maneras o se pueden presentar de diferentes formas en el paciente. Están las cicatrices eye-pit, que son las cicatrices en picahielo. Están las cicatrices, las rolling scar, ¿okay? Están las cicatrices box scar. Entonces tenemos estos tres tipos que no necesariamente se va a presentar en el paciente un solo tipo, sino que en un paciente podemos encontrar las tres o alguna de las tres. ¿Cómo es las características? Las características de las cicatrices, las eye-pit tienen forma de V, son profundas, ¿ok? Y las cicatrices box scar son cicatrices que son un poco más superficiales, tienen menos profundidad, 0,5 milímetros, tienen como 2 centímetros de diámetro, ¿ok? Y son redondeadas o ovaladas, bien, ¿ok? Y las cicatrices rolling scar son las que son onduladas. Okay, entonces tenemos estos tres tipos. Generalmente las rolling scars se pueden observar más frecuentemente en lo que es el pecho o en la espalda. Y los otros tipos de cicatrices los encontramos más comúnmente en lo que es la mejilla, las mejillas de los pacientes. Perfecto. Entonces, de acuerdo al tipo de cicatrices o la presentación, no solamente la presentación, sino también la profundidad de la cicatriz, si la cicatriz tiene algún tipo de color, nosotros podemos utilizar las diferentes tecnologías del láser, no solamente utilizar el láser CO2. Dentro de los láseres para tratar cicatrices, el láser CO2 es el primero que debemos emplear, siempre es el primero que debemos pensar, ¿ok? Porque este láser tiene la capacidad, más que todo el láser CO2 fraccionado, bien, como su nombre lo dice, de crear columnas que van a formar columnas térmicas, microcolumnas térmicas, miles de microcolumnas térmicas en la lesión, dejando también área que no está, área sana. Entonces va a ser columnas térmicas y alternadas con columnas normales, y eso va a hacer que se produzca un proceso de remodelación. A ese nivel se va a eliminar partes de la piel, epidermis, ¿okay? Y parte de la dermis más superficial, y por lo tanto posteriormente van a hacer una piel nueva o un tejido nuevo. Ya una vez que se vaya a producir se quiten las costras, okay, que se producen con el láser CO2. ¿Cómo es su protocolo para diagnosticar a los pacientes y saber cuál es el láser que más le conviene? Ok, fíjate, siempre el paciente debe acudir a la consulta, ¿ok? Evaluamos, lo primero que vamos a evaluar en el paciente es el fototipo de piel, ¿ok? Tenemos diferentes fototipos de piel que van desde el fototipo 1 al fototipo 6. De acuerdo al fototipo de piel elegimos entonces el láser, ¿ok? También de acuerdo a la profundidad de la cicatriz, vemos si es una cicatriz rolling scar, vamos a ver si vamos a utilizar también el procedimiento que vamos a realizar, si realizamos un resurface o si vamos a realizar una técnica puntual que va directamente a la cicatriz como tal, sin tratar el resto del tejido, ¿okay? Respetando el resto del rostro. ¿Se pueden utilizar dos láseres para atacar la misma cicatriz? Sí, podemos utilizar dos láseres para atacar la misma cicatriz. Por ejemplo, cuando te hablo de un láser resurface, yo puedo utilizar un láser CO2, una técnica de resurface, utilizo un láser CO2 con un láser de biocristal. El láser de biocristal también va a servir para moldear la cicatriz, ¿ok? Y el láser CO2 va a trabajar más en profundidad, en el caso de que sean cicatrices en picahielo o en el caso de que sean cicatrices box scar, también me va a actuar a ese nivel para producir ya el daño térmico como tal. Para borrar estas cicatrices es necesario tener ya un proceso de cicatrización. Fíjate, o podemos hacerlo empezando. Lo podemos hacer empezando. Lo ideal sería que cuando comience el proceso inflamatorio del acné, atacar el acné para que no llegue a esa cicatrización inadecuada. Aquí nosotros tenemos diferentes tipos de láser, diferentes al CO2, ¿ok? Que son láseres no ablativos, o sea, láseres no fraccionados, como el láser ND-YAG, que lo podemos emplear una vez que está el proceso inflamatorio. Entonces, cuando está el proceso inflamatorio, hacemos el láser que no solamente va a trabajar a nivel de la inflamación, sino que también va a regular la producción de sebo. Es importante porque el acné es una enfermedad que comienza a nivel de la glándula
glándula sebácea. Es una enfermedad inflamatoria crónica de la glándula sebácea. Justamente quería preguntarte algo referente a esto. ¿El láser que escoges también va dependiendo de que si la piel es grasa? El láser, fíjate, generalmente el láser se depende del fototipo de piel, básicamente. Si el paciente tiene una piel, un biotipo graso, ¿okay? Los biotipos grasos son comunes en los pacientes con acné, ¿okay? Porque en ellos hay mayor producción sebácea y por eso se tapa el poro y de ahí viene la formación del grano, ¿okay? Del grano para la producción del acné, ¿okay? De allí se deriva. Entonces esa inflamación posteriormente, eso se va a ir como rompiendo ese grano de esa inflamación y va a ser como un exudado y eso va a ser lo que posteriormente va a generar la cicatriz, esa herida. Esa herida no cicatriza de buena manera, no se produce colágeno de la forma como se debe producir, hay un exceso, entonces produce una cicatriz hipertrófica o un queloide, hay un defecto de colágeno, produce una cicatriz atrófica, que son esas cicatrices que son hundiditas, ¿okay? Claro. Entonces eso es lo que vamos a prevenir si lo hacemos desde el principio. Por eso en el acné es un tratamiento combinado generalmente. Ya una vez que tú haces el diagnóstico, tú combinas al paciente, combinas con tratamiento médico, puede ser tópico o sistémico y lo combinas con láser también. ¿Cuántas sesiones requerimos para que tengamos resultados? Depende de la profundidad, ¿okay? Depende de la extensión del acné también, porque vemos que hay acné que puede ser muy localizado solamente en la mejilla o en la frente, pero hay acné que puede ser extenso en todo el rostro y el grado de severidad, o en el pecho, en la espalda, el grado de severidad, porque como tú también me estabas comentando, el acné puede ser leve también, moderado y severo. Es leve, por ejemplo, cuando no es imperceptible a la luz, a la visión, ¿okay? Es moderado cuando yo por lo menos lo puedo percibir, pero lo puedo tapar con el maquillaje. Y ya es severo cuando yo no lo puedo tapar con maquillaje, ya lo puedo ver a trasluz, o sea, es algo ya muy evidente. Y con lesiones que pueden ser nodulares o quísticas. ¿Okay? ¿Existe algún protocolo por parte tuya en cuanto a las edades? ¿O de apenas salga el acné, sea adolescente, se puede utilizar estos? Fíjate, el láser se puede utilizar en los adolescentes. ¿Okay? No hay ningún tipo de inconveniente en los pacientes adolescentes, porque de hecho en la adolescencia es que comienza el boom hormonal, porque el acné es una patología multifactorial. No es solamente el componente hormonal, sino también el componente nutricional, la alimentación. ¿Okay? Todo influye, exacto. Son muchos factores. Doctora, para finalizar, ¿cómo podemos prevenir el acné? Bueno, el acné lo podemos prevenir, mira, teniendo una dieta adecuada, baja en grasa, también nosotros realizándonos nuestras limpiezas faciales, ¿ok? La otra forma de prevenir el acné o de prevenir las cicatrices, en este caso, sería no tocando las lesiones, porque eso es algo muy común en el paciente, que tendemos a tocar las lesiones, los granitos, y a partir de allí, de ese proceso, es que viene también es mejor dejarlo tranquilo, acudir al especialista, ir con el dermatólogo, evitar en lo posible de colocar medicamentos que en vez de beneficiarnos nos perjudiquen, ¿ok? No automedicarse y bueno, siempre estar pendiente de todo lo externo que nos puede producir una afectación a nivel dermatológico que nos pueda conducir o que nos pueda llevar a un acné. Doctora, nos quedamos ya sin tiempo. Muchísimas gracias por la información. Redes sociales y puntos de contacto. Aldana Láser BE. Muchísimas gracias. A ustedes. Amigos, las redes sociales de este espacio @estilo saludable piso canal y los invito a seguir en sintonía de nuestro programa. Amigos, y lamentablemente llegamos al final. Recuerden nuestras redes sociales @estilo saludable piso canal y @Carlita Blanco, mi cuenta personal. Como siempre, queremos agradecer al Hotel Montaña Suite por abrirnos sus espacios el día de hoy. Espero que ustedes, al igual que nosotros, hayan disfrutado de nuestro programa el día de hoy. La cita es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana, acá en tu espacio de salud favorito, Estilo Saludable.